Muy buenas noches para todos los oyentes, un saludo fraterno. Estamos en este programa que se llama Escuela Bíblica para Todos, un programa de parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Le agradecemos al profesor John Mayor, que es el director del Instituto Bíblico, y también al padre Fidel, que es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, por permitirnos este espacio de poder estudiar la Biblia justamente en comunidad y poder leer también nuestra realidad a la luz de la Sagrada Escritura. Agradecemos también al padre Javier Riveros por el espacio que nos permite acá en la emisora para poder traer este espacio, valga la redundancia, y podernos reunir a la luz de la palabra. Ella es la que nos convoca, la que nos pone una cita cada jueves para sumergirnos en ella y hacer a partir de ahí una construcción comunitaria de acuerdo a lo que el libro del Deuteronomio nos ha venido mostrando. Pues bien, para aquellas personas que ya están ahí conectadas en la emisora, que tienen su texto bíblico en la mano, también para aquellos que van camino a su casa, que han salido del trabajo y que se conectan para escuchar el programa, esta Escuela Bíblica para Todos, pues hemos venido estudiando el libro del Deuteronomio. Y para el estudio de este libro del Deuteronomio nos acompaña el profesor Miguel Camelo, que es profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Profesor Miguel, un saludo fraterno. Elizabeth, buenas noches, un saludo a todos nuestros oyentes, a los estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, a los egresados, a todas las personas interesadas en conocer y aprender de la Sagrada Escritura. Bienvenidos a este espacio donde nosotros leemos, oramos y meditamos la palabra del Señor, en este caso, pues el libro del Deuteronomio. Así es, pues bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a aprovechar este tiempo que se pasa tan rápido y que a veces no se quisieran decir tantas cosas, pero bueno, vamos a entrar. Para quienes no estuvieron en los programas anteriores, pues se ha venido haciendo una introducción, lo primero que se hizo fue una introducción al libro como tal, pero llevamos 2 programas que hemos estado leyendo. En primer lugar, leímos del capítulo 1, de los versículos del 1 al 5, y allí nos hablaba de las palabras del Señor, ¿no? Exhortaba, les ordenaba a escuchar las palabras del Señor, ¿no? Pero después, en el programa pasado, leímos los versículos del 6 al 8 y resaltamos de allí algunos elementos interesantes, y es que el Señor Dios los ha liberado de Egipto, pero ellos están ahí como esta generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, como que la salvación ya era suficiente, ¿no? La liberación, ya nos liberó, nos dieron las palabras de Moisés, las palabras de Dios a través de Moisés, y como que la cuestión quedaba ahí. Y entonces en el programa pasado veíamos que en los versículos de 6 al 8 habían unos imperativos allí donde Dios exhortaba al pueblo a no se queden ahí, sino que les ordena que empiecen a caminar. Y decíamos que es un Dios que marcha, pero que es un Dios que marcha y también invita a marchar para entrar a poseer la tierra. Entonces, hoy, en el programa de hoy, vamos a estudiar los siguientes versículos. En este caso, vamos a leer de los versículos 9 al 18. Hay elementos bastante interesantes allí y que el profesor Miguel nos va a ayudar a descubrir. Entonces, no sé, Miguelito, si me permito leer el texto en un primer momento para luego entrar a desglosarlo. Sí, señora, vamos entonces a motivar a todos nuestros oyentes para que los que tengan oportunidad de coger el texto nos acompañen en este capítulo primero, versículos 9 al 18 del libro del Deuteronomio. Muy bien, entonces en esta traducción, que siempre me gusta decir cuál es la traducción que abordamos, porque tenemos varias traducciones, esta traducción es nuestra Sagrada Biblia, Misión Continental, es la que hemos venido leyendo. Ustedes pueden leer en las diferentes traducciones que ustedes tengan. El versículo 9 dice de la siguiente manera: entonces os dije, yo solo no puedo llevar todo vuestro peso. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado de tal manera que hoy sois tan numerosos como las estrellas del cielo. El Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más y os bendiga según su promesa. Pero, ¿cómo puedo yo solo soportar vuestro peso, vuestras cargas y vuestros pleitos? Elegíos entre vuestras tribus hombres sabios, prudentes, probados, y yo los constituiré vuestros jefes. Vosotros respondisteis: nos parece bien lo que dices. Yo tomé entonces vuestros jefes de tribu, hombres sabios y probados, y os los di por jefes.
jefes de millar, de centena, cincuentena y decena, y oficiales para vuestras tribus. Al mismo tiempo di esta orden a vuestros jueces: atended a vuestros hermanos y haced justicia en sus diferencias mutuas o con extranjeros. No tengáis en cuenta en vuestros juicios la apariencia de la persona. Oíd a los pequeños lo mismo que a los grandes, sin temor a nadie, pues el juicio pertenece a Dios. Y si os encontráis con alguna cosa difícil, traedla a mí para que yo lo resuelva. Yo os ordené entonces todo lo que debíais hacer. Bueno, aquí ya hemos caminado por estos versículos de nuestro primer capítulo, versículos desde el número 9 hasta el versículo 18. Bueno, vamos a tratar de identificar como las secciones, las partes que tiene este texto. Los autores usan o visualizan estructuras para reconocer cuáles son las secciones, las partes, las porciones que tiene el texto. Entonces aquí vamos a tratar de definir o encontrar que hay más o menos 3 movimientos, llamémoslo así, 3 secciones a situar en este texto. Uno, la primera sección sería presentando un problema, una circunstancia que vive toda la comunidad, pero pues en cabeza de Moisés. Y segunda sección sería la solución, la búsqueda, la alternancia de una solución. Una primera solución, bueno, no dije los primeros versículos del 9 al 11. Después viene la solución en el versículo 13. Y después viene otra propuesta, otro movimiento, llamémoslo así, en la tercera sección, que correspondería a los versículos 15 al 17 y el cierre o la conclusión. Entonces encontramos 3 partes, 3 secciones bastante interesantes que plantean un diálogo entre Moisés y el pueblo, ¿no? Y se están preguntando qué tenemos que hacer. O de alguna manera Moisés está preguntándose qué debo hacer con este pueblo y con las circunstancias o lo que van experimentando todos. Entonces por eso están preguntando qué debemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en el versículo 9, empezando, Moisés dice: yo solo no puedo hacer todo lo que sujeta el acompañar, el dirigir este pueblo que está en este proceso. Bueno, pues entonces yo quisiera más o menos empezar primero caminando en el texto para mostrar algunas claves que están presentes o algunas cosas muy particulares, podríamos decir, ¿no? Entonces en el versículo 9 decíamos que en boca de Moisés empieza pues como este clamor o esta petición o este problema donde él reconoce que no puede hacer las cosas solo, ¿cierto? Aunque ha venido, pues si nosotros visualizamos el libro del Éxodo, del Levítico, de los Números, prácticamente él ha sido el dirigente principal, ¿cierto? El profeta que habla en nombre de Dios, pues empieza a aflorar esta necesidad, ¿cierto? De saber que él no está solo y que además, como ha crecido el pueblo de Israel, pues también las realidades pues cambian, se modifican, ¿cierto? Hay un conjunto de problemáticas. Entonces, en este versículo 9 empezamos diciendo que él exclama o presenta esa necesidad. Y después evoca, mire, en el versículo 10 y el 11 encontramos 2 veces 2 fórmulas: Yahvé vuestro Dios o Yahvé el Dios de vuestros padres, si lo recalcamos entre el versículo 10 y el 11. Y además reconoce en ese versículo 10 que Dios, el Dios bueno, el Dios misericordioso, les ha multiplicado. Y el efecto o la consecuencia de esa multiplicación, de ese crecimiento, ¿cierto? Ahora dice el texto que ahora son tan numerosos, claro, utiliza una hipérbole, como las estrellas del cielo, o sea, muchísimos. Bueno, algunos textos hablaban de como cerca de 600.000, 630.000, algo así. Bueno, es un texto que no tenemos esos elementos de juicio, pero creamos que eran muchos, ¿cierto? Y consecuencia o efecto de la bendición, dice que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplicó
dice hasta 1000 veces, ¿no? Y como secuencia efecto de la bendición y de la promesa. Mire estos dos elementos que son fundamentales, Elizabeth, porque frente a este desarrollo, este crecimiento, este aumento, pues ellos han empezado a multiplicarse, a crecer, pero junto también aumentando las realidades, las dificultades que se presentan, ¿cierto? Para un conglomerado humano. Qué interesante, porque fíjate que Dios sale al encuentro de las realidades humanas justamente. Eso es lo que uno empieza a mirar, porque sí, Dios los ha liberado de Egipto, pero hasta ahí no llega la cuestión, sino que ellos tienen que empezarse a entender como pueblo. Y claro, aquí y tú me haces recordar algo, y es que en esos primeros versículos dice que ellos se han multiplicado como las estrellas, y enseguida eso nos hace pensar en Génesis 17, porque justamente esa fue la promesa. De hecho el versículo 10 lo menciona, ¿no? Como la promesa, la bendición. Y allá en Génesis 17, de los versículos 5 al 9, justamente es la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, ¿no? A él le ha dicho, ¿no? Mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, porque tu descendencia será como las estrellas del cielo, ¿no? O sea que el texto está evocando, el texto del Deuteronomio está evocando esta promesa que está presente desde el Génesis, ¿cierto? Desde la figura de Abraham, ¿cierto? Y la importancia para cimentar el pueblo y para darle futuro. Entonces esa cimentación y ese futuro es consecuencia de esa bendición, de esa promesa dada por Dios. Claro, ahí está el cumplimiento de la promesa. Ustedes son muchos, pero bueno, genial. Se ha cumplido la promesa, son muchos, pero ahora precisamente por esa gran cantidad, ¿cómo nos vamos a reestructurar, no? Viene el problema, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? El pueblo se ha multiplicado gracias a la promesa. Bueno, qué bueno, Dios ha cumplido su promesa y ahora estamos aquí, pero ahora, ¿cómo nos vamos a reestructurar? Y si se quiere... el problema es, somos muchos, pero políticamente cómo nos organizamos, socialmente cómo nos organizamos, ¿no? Cómo vamos a solucionar, porque es un pueblo que igual ha sido liberado, pero es un pueblo con luces y sombras, ¿no? Eso me parece muy interesante del texto bíblico, porque no es un Dios que salió allá como de la nada y que de pronto llega y se aparece y les dice aquí estoy yo, soy Dios, sino que es en el mismo pueblo, en la historia del pueblo, donde ellos también tienen que empezar a reconocer a ese Dios que está en medio de ellos. Entonces el texto bíblico va a mostrar las luces y las sombras del pueblo, ¿no? Por eso las cargas, la situación, hay un desorden político, si se quiere, de organización, y creo que ese es el problema, ¿no? Sí, y mirad que yo encontraba una conexión, una articulación entre el versículo 9 y el versículo 12, porque retomando ya, pasando del 10 al 11 al 12, vuelve a aparecer la misma pregunta o como el mismo planteamiento del versículo 9 en el 12, donde dice: ¿cómo puedo llevar yo solo el peso de vosotros? Está refiriendo a todo el pueblo, ¿cierto? Toda vuestra carga y todos vuestros vestigios. Entonces se fijan que la fórmula, la estructura de esta pregunta corresponde al mismo contenido que estaba diciendo el versículo 9. Y entonces aquí, cuando estudiamos la crítica textual de los textos, nos vamos dando cuenta que hay cuando se repiten los mismos elementos, las mismas connotaciones, o de alguna manera, o a veces lo amplía, lo alarga, nos estamos dando cuenta que hay al menos dos fuentes, ¿cierto? Dos tradiciones que están presentes para que repitan lo mismo. Y particular que venía en el versículo 10 y el versículo 11, vuestro Dios, vuestros padres, y aquí vuelve a aparecer vosotros, vuestra carga y vuestros hijos. Mire la conexión, un círculo semántico importante para la configuración de esta línea. ¿Qué podríamos decir ahí en eso? Que ahí se están mezclando, se están combinando dos fuentes, dos tradiciones, para reforzar, para repetir algo que pues podría haberlo dicho una sola vez, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo el proceso de reelaboración de distintas fuentes, para decirlo en el primer elemento. Reelaboración de distintas fuentes. No sé, pregunto,
quizás algún oyente se estaría haciendo la misma pregunta, entonces voy a hacer la voz de quienes probablemente se están haciendo la misma pregunta. Ok, literariamente hablando, que es lo que tú nos estás diciendo, hay dos tradiciones que se están fundiendo acá porque hay una repetición. Teológicamente hablando, esa repetición, porque eso es literariamente, pero teológicamente hablando, porque ha habido alguien que compila y que fusiona las tradiciones, ¿no? O alguienes, porque tú nos hablabas de varios autores, no sabemos cuántos están detrás de la elaboración de estos textos. ¿Habría alguna intención en mostrar ese problema? Porque es que está repitiendo dos veces lo mismo, está diciendo que sus cargas, qué voy a hacer, ustedes son muchos, ahí habría como un énfasis particular de mostrar justamente la necesidad de ese pueblo, que ese pueblo sea organizado o no. Sí, y si nosotros nos damos cuenta, está recopilando, retomando los elementos con los que se estructuró la organización, la estructuración del pueblo en el libro de los Números. Entonces está retomando, llamémoslo así, y tiene una intencionalidad, digámoslo así, que es una finalidad didáctica, como cuando la mamá o el papá a su hijo, a su hija, le da una enseñanza. ¿Cuántas veces lo hace? 1, 2, 3, 4, muchas veces, para hacer caer en conciencia o tomar los valores, los criterios, y tiene una finalidad didáctica, llamémoslo así. Claro, una finalidad didáctica para recordar, si se quiere, también es pedagógica la cuestión, es didáctica para que no se le olvide. Entonces es hasta mnemotécnica la cuestión, ¿no? Para recordar. Entonces, claro, aquí se está poniendo entonces un énfasis en que hay un problema. Entonces, el pueblo es grande, hay cargas, probablemente hay pleitos, porque de hecho lo dicen, ¿no? Hay pleitos entre unos y otros. Fíjate las sombras o los procesos históricos propios de nosotros, los seres humanos, ¿no? Están peleando, hay cuestiones ahí y que necesitamos solucionar eso. Dios no va a venir a solucionarlo, hay una responsabilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tú resaltabas esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer y cómo lo vamos a hacer? Bueno, interesante, aquí yo he evocado una cosa que me parecía significativa, retomando el versículo 12, que esa era la situación en la que estaba desde libros anteriores Moisés, y me pareció simpático que fue el suegro de Moisés, Jetro, el que como que le hace caer en cuenta, bueno, pero usted, ¿por qué estoy evocando aquí Éxodo 18:14? Es el que le dice, viendo el suegro de Moisés que todo lo que hacía Moisés por el pueblo, le dice, bueno, pero ¿cómo haces esto por todo el pueblo, no? Dirigir, juzgar, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Y como que usted solo, con tanta gente, con tantas circunstancias. Entonces aquí hay como una realidad que ya se conoce, mira, desde el Éxodo, cuando empieza, y después en Números, la necesidad de distribuir, ¿cierto? De distribuir y de dar como unos, no sé si llamémoslos servicios o ministerios o diaconías, ¿no? Para la solución de distintos factores, circunstancias, problemáticas, etcétera, etcétera, que viven. Y claro, si somos pocos, hay pocos problemas, pero si somos muchos, pues se aumentan los problemas, las circunstancias, las problemáticas, las necesidades, y eso de alguna manera es lo que va a empezar a mostrar el texto en esta porción, en esta sección, ¿cierto? Que fruto mire que la bendición, el multiplicarse, también multiplica las realidades, lo que tú decías, humanas, las necesidades humanas, y pues se tiene que buscar alguna solución. Y en el planteamiento, en la pregunta que sostenía Moisés, pues es porque esta es una responsabilidad de todos, ¿no? O sea, no es solamente, y por eso interesante como la voz de la experiencia de Jetro, que le va a insinuar, bueno, pero pues entonces nombre, delegue, distribuya, ofrezca ministerios, diaconías, llamémoslo así,
para servir a todos los demás, y por eso aparece la temática de, bueno, entonces necesitamos es reconocer distintos liderazgos que deben estar presentes en la comunidad. Yo creo que ahí podemos extraer también un elemento de actualización para nosotros, porque hay una comunidad o comunidades, ¿no?, salvadas, pero que también en las comunidades, si nosotros nos ponemos a ver, también están en ese tipo de problemas, ¿no? Depende de las comunidades, si son pequeñas, si son grandes, así mismo serán los problemas, y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque esta es una responsabilidad de todos, porque a veces en las comunidades nosotros tendemos a dejarle la responsabilidad de la organización de todo a los otros, ¿no? Esos son los líderes, ellos verán cómo hacen, cómo organizan, ¿no? Pero yo no, o sea, yo no, aquí es una responsabilidad de todos, y creo que es un elemento también de actualización pastoral, cómo vamos a trabajar en nuestras comunidades, porque la bendición la podemos entorpecer, porque ellos son muchos y bueno, genial, perdón lo coloquial, no, genial, estamos viendo la promesa cumplida, pero si no se hace algo para hacer una reestructuración, una organización política, social, en fin, para poder sacar adelante los problemas, eso que es bendición en un primer momento, la irresponsabilidad humana puede llevar a perder o a hacer perder o a echar a perder, más bien, la bendición, ¿no? Indudablemente, lo que tú has mencionado con respecto a la posibilidad o la necesidad de organizarse la comunidad, de lo que diríamos con criterios actuales como reestructurar lo que estamos haciendo, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que necesita una dirección. Entonces vamos a ponernos en esa tónica de introducirnos en esa búsqueda de reestructuración para la comunidad que sigue a Moisés. Ok, así es. Entonces, muy interesante. No, muy yo creo que uno lee este pasaje y es como si lo estuviera leyendo hoy. Yo creo que todos los oyentes nos estamos viendo dibujados ahí en esa comunidad, porque en nuestras comunidades hay eso, luces y sombras. Entonces, pues bueno, dejémoslo ahí, que es esta primera parte del texto, que son los problemas, y vayamos a un corte y ya regresamos. No se vayan a ir, los esperamos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en este espacio en donde estamos estudiando la Biblia, ¿no? Es un espacio de escuela bíblica para todos. Entonces, bueno, estamos estudiando el libro del Deuteronomio, ya vamos en los versículos, el capítulo 1, versículos del 9 al 18. En la primera parte, el profesor Miguel, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, nos mostraba 3 movimientos en el texto, de acuerdo a los personajes que entran en escena, las acciones de los personajes, de acuerdo a las situaciones que se presentan en el texto. Entonces él lo divide en 3 partes. Esas 3 partes los llamó como 3 movimientos o secciones. La primera parte, que fue la que trabajamos en la primera parte, valga la redundancia, de este programa de hoy, están en los versículos 9 y 10, básicamente, es donde se presenta, 9, 10 y 11, donde hay un problema. Y el problema es que el pueblo se ha multiplicado gracias a la bendición y a la promesa. Hay una evocación de Génesis a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su pueblo sería multiplicado como las estrellas del cielo. Así que, pero esa bendición, esa multiplicación se puede echar a perder si no hay una organización. Entonces, en la primera parte veíamos que el problema es que ustedes son muchos y Moisés ya no puede, frente a cómo vamos a organizar, ¿no?, las cargas, las molestias, los pleitos que se están dando en medio de la comunidad. Entonces se nos presenta el problema en la primera parte. Muy bien, entonces en la segunda parte de ese segundo movimiento, el profesor Miguel nos hablaba de los versículos 12, 13 y 14, donde se sugieren, se hace una sugerencia, unas alternativas posibles para la solución. Entonces vamos a continuar con eso. Bueno, pero antes de cerrar esa temática, en el versículo 12, yo reconocía que la sección que dividía desde los primeros versículos del 9 al 11 era como el planteamiento de ese problema, esa circunstancia, y me daba cuenta que en el versículo 12 hay una pregunta, y después del 13 en adelante viene como las alternativas, 2 alternativas, y me acordaba de mi profesor Roland Mernet cuando hablamos de estructuras y de cómo la clave está en la pregunta.
Es una de las maneras de construir un texto, un relato. Entonces a veces, aunque no nos damos cuenta, pero la clave está en el centro. Entonces aquí esa pregunta, ¿cómo puedo llevar yo solo el peso de vosotros, de vuestra carga y vuestros litigios, vuestros problemas? Está preparando toda la otra sección, está empezando a abrir, ¿no?, las posibles soluciones. Entonces pasaríamos digamos, al tercer movimiento, que es un poco complejo, digámoslo así, porque tiene yo al menos me encontraba dentro de esa respuesta, de esas posibilidades, tres formas, tres estructuras internas, llamémoslo así. La primera, del versículo 13 y 14, donde Moisés estaba como tratando de dirigir o orientar, diciendo, bueno, pues entonces elijan, ¿no? Y decía, entre vuestras tribus, mire aquí el elemento evoca varias veces la palabra tribus, y el pronombre vuestros, ¿no? Deben elegir ¿qué? Para empezar a buscar soluciones. A hombres sabios, inteligentes e instruidos. Y fíjense que esto que dice el versículo 13 corresponde en algún contenido al versículo 15, que también dice, entonces repita la acción, ¿no? Tomé a los jefes de las tribus, y dice hombres sabios e instruidos. Mire que ahí se muestra otra doble tradición, está repitiendo, ¿cierto? Está repitiendo, pero en esta segunda tradición ya no es solamente hombres sabios, inteligentes e instruidos, sino que modifica, disminuye un poquito, quita el tema de inteligentes y deja solamente hombres sabios e instruidos. Ahí hay una variante de lo que está diciendo el mismo texto. Bueno, pero me devuelvo al 13 y al 14 para medir la conexión. Entonces, mire las condiciones de los que deben ser elegidos. Mira, hay un concepto, elección, ¿cierto? Pero no de cualquiera, no de cualquier modo, sino tratando de identificar unas cualidades, digámoslo, unos comportamientos, unos principios, para hacerlo así, de quienes van a ser encargados de empezar a darles soluciones a las realidades del pueblo. Hombres sabios o mujeres sabias, inteligentes e instruidas. Mire que son tres condiciones, llamémoslo así, ¿no? ¿Para qué? Para convertirlos en jefes de esas tribus. Y aquí nos está mostrando una realidad, o llamémoslo así, como unos estadios de formación del pueblo de Israel, que antes de siendo familia pasó a ser tribu, y de tribu a ser pueblo, ¿cierto? Y unas cualidades, unas características, unos principios, ¿no?, para empezar a buscar las alternativas que pueden hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Entonces aquí este elemento es importante porque es la construcción de una respuesta, llamémoslo así si queremos, comunitaria o participativa, ¿no? De quienes pueden ayudar a sacar soluciones a estas realidades. Estaba pensando, esas repeticiones tienen énfasis, ¿no? Tienen énfasis. Si nosotros reescribiéramos el texto, porque estamos hablando desde la crítica literaria es una de las metodologías para estudiar la Biblia, y la crítica literaria nos ayuda a descubrir esas duplicados, digamos, a decir, bueno, aquí hay duplicados, hay dos tradiciones, pero cuando también estudiamos ese texto al interior, así como está, así tal cual está, y nosotros lo volviéramos a escribir, miraríamos paralelismos y habría correspondencias entre un texto y otro, y en este caso ahí ya descubrimos también al interior del texto, aparte de las tradiciones, descubrimos literariamente que hay unas correspondencias, porque hay dos veces está la cuestión del problema, el énfasis en el problema, pero ahora hay un énfasis en que se necesita, ¿no? Hay nuevamente otra correspondencia en estos dos versículos que tú estás diciendo, el 13 y el 15, porque definitivamente se necesita poner líderes, primero líderes,
pero son líderes que tienen que tener esas características, sabios, prudentes y que sean probados para que puedan desempeñar la tarea. Y entonces en ese segundo movimiento del texto estaríamos viendo la posible solución, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y entonces por eso él dice en el 15, bueno, y entonces en correspondencia con el 13, yo tomé entonces vuestros jefes de tribu, hombres sabios y probados, y os lo di por jefes. Pero dice algo más, jefes de millar, de centena, de cincuentena y de decena, y oficiales para vuestras tribus. Imagínense que estos elementos, por ejemplo, yo me fijaba en el sustantivo jefes. Si te das cuenta, Elizabeth, en el versículo 13 habla jefes, en el 15 jefes, vuelve y repite en ese mismo 15 jefes, y hay 3 veces jefes, pero esto va a abrir para después adicionar el tema de escribas, ¿no? O unos ayudantes escribas, y va a abrir la siguiente etapa que ya no va a hablar de jefes, sino de jueces, ¿no? Una cosa interesantísima, porque se empieza ahora sí a hablar de como el reconocimiento de una estructura, pero estas estructuras que estamos visualizando de alguna manera son como una mezcla de distintos estadios, ¿no? Habíamos dicho al inicio de la introducción al libro del Deuteronomio que este proceso de elaboración de textos o de este texto tiene varias o diversas etapas. Entonces aquí nos está mostrando que, por ejemplo, cuando hace referencia a jefes militares, esa es una etapa. Otra a jefes como de tribus, que tienen de alguna connotación la obligación como jurídica o escribas, ¿no? de juzgar. Y además después empieza a hablar de la necesidad de incorporar como ayudantes, ¿no? Como lo que menciona de alguna manera el libro de los Números, aunque me pareció una cosa curiosa. El concepto ayudante aparece muy pocas veces, encontré solamente 8 en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy interesante. Y de esas varias corresponden a Josué, que era el ayudante de Moisés. Una cosa muy particular. Pero lo que quiero referir aquí es que esta mezcla o esta combinación de distintos estadios está mostrando que el texto es un texto compuesto en distintas etapas, en varias etapas. Entonces, estaba la que mencionábamos en el 13-14, jefes de las tribus, ¿cierto? La necesidad de que tuvieran unas cualidades. En el 15, que retoma los 2 elementos básicos, hombres sabios e instruidos, y empieza a darles como una función y a distribuir por la cantidad, ¿no? Entonces pues habla de los 1000, de los 100, de 50, de 10, pero la particularidad o lo importante es la función de servicio, llamémoslo así, para este tercer grupo. Ok, entonces simplemente para que quienes nos están escuchando les quede un poquito clara la división. Entonces, ¿el problema dónde está? El problema está entre los versículos 9 al 11, que es el primer movimiento. El segundo movimiento está la alternativa para la solución, que son los versículos 13 y 14. Y ya la solución propiamente dicha está en los versículos del 15 al 17. Entonces, la primera parte de la solución, que ya la acabamos de abordar, y son los jefes de las tribus, los jefes de millares, de centena, de cincuentena, de decena, y oficiales para vuestras tribus. Bueno, esta es otra traducción. Pero luego lo que tú decías ahora, mira el versículo 16, porque dice, al mismo tiempo di esta orden a vuestros jueces, y entra otro término por lo menos aquí en la traducción, y en la traducción dice jueces, ¿y qué es? Atended a vuestros hermanos y haced justicia en sus diferencias mutuas o con extranjeros. Sí, y mira que aquí viene otra etapa, digamos, de la historia de Israel, de la historia del pueblo, donde la necesidad de implementar jueces para solucionar, ¿cierto? Para juzgar, para hacer que se cumpla el derecho, ¿cierto? Que es el cumplir las palabras, los mandatos dados por Dios. Y es muy particular porque dice, viene aquí en el versículo 16, y en aquel tiempo, retoma, pensando, tanto decíamos que para las nuevas generaciones como para las antiguas, o en distinto orden, ¿no? Jueces que tienen una función. Lo primero, escuchar. Escuchar pues a los hermanos, a los que las circunstancias que se presenten,
pero la función después de escuchar es aplicar la justicia, ¿no? Aplicar la justicia. Entonces entramos en una etapa, en un momento bien significativo, bien fundamental, y empieza a decir que el juicio, que me estoy conectando 16 y 17, el juicio no puede tener consideración de personas, o sea, no se puede fallar en esa cosa, sino que, y vuelve el verbo escuchar, ¿no? Mire, 2 veces conectados, ¿no? Escuchar que incluso al más pequeño o al más grande, y no tener temor de nadie, porque, ¿no? Y porque el juicio es un juicio dado por Dios, el juicio es de Dios, ¿no? La causa no puede ser por pequeña o por grande desechada, llamémoslo así, y si ya es muy grande, pues tendría que ser asumida por Moisés. Pero entonces aquí estamos mencionando, o decía yo resaltaba de los versículos 16 al 17 la palabra jueces, la palabra justicia, 17 juicio, dentro de esa misma causa, y 2 veces, el verbo escuchar. La función importantísima para escuchar, ¿para qué? Para solucionar, para crear alternativas a esas realidades que están presentes en el pueblo. En el pueblo, pues a mí me llama la atención, pues es que por lo menos en la traducción me gustaría mirar el texto hebreo, Miguelito, porque él habla aquí de haced justicia, y recordemos que hay 2 palabras por lo menos que son las más conocidas, la sedaká, que se traduce como justicia, y la mishpat, que es el juicio. Y bueno, valdría la pena, quizás ya en el programa de hoy no alcanzamos a entrar en estos 2 conceptos que inclusive son conceptos teológicos. La justicia según el Antiguo Testamento, porque es que dentro de la justicia, ¿qué era la justicia? La justicia era de establecer un equilibrio social, si me permiten, la sedaká, establecer la sedaká, pero la mishpat era cuando alguien desestabilizaba, que en este momento se está desestabilizando el orden social porque hay pleitos entre ellos, hay discusiones entre ellos, y entonces lo que hay que hacer es tratar de solucionar. Hay cosas más de fondo con respecto a la justicia en el Antiguo Testamento que son muy interesantes, pero por lo pronto algo que me llama la atención acá, aparte de los verbos que tú estás mencionando, hay que escuchar, ¿no? Está la justicia, porque se escucha para hacer la justicia, para dar una sentencia, si se quiere un juicio, pero también hay nuevamente volver a escuchar y volver a estabilizar el equilibrio social, digamos. Pero hay algo que me llama la atención, y es que dicen, mire, ustedes no pueden hacer diferencias mutuas o con extranjeros. Dice, no hagáis en cuenta en vuestros juicios la apariencia de las personas. Oíd a los pequeños lo mismo que a los grandes, sin temor a nadie, porque el juicio pertenece a Dios. O sea, los está llamando también a ser, eso no pasa en nuestra sociedad, ¿no? A ser ecuánimes. No se pueden inclinar a favor de unos y menospreciar a otros, sino que tenía que ser por igual, ¿no? Me parece que es un elemento importante. Fundamental. Y fíjate que estamos hablando del concepto de igualdad, y quienes tienen la función de mantener esa igualdad o de dar justicia, ¿cierto? Son los jefes, los responsables del pueblo, si cambiásemos a nuestras realidades actuales dándole una actualización. Pero llama la atención que con estos versículos, primero la necesidad de una estructuración. Bueno, yo no la llamaría política como llaman algunos autores, pero sí social, ¿cierto? Estructural, que forma o pretenda dar una salvaguarda ¿de qué? De la justicia en favor del más necesitado, incluso del extranjero. Y la función del juez es juzgar con imparcialidad, ¿no? Tanto a los miembros del pueblo de Israel como de los extranjeros, que son los que menos posibilidades tienen de recurrir a que les acometan justicia. Y el texto dice, no sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y las de los poderosos, ¿no? ¿Y cuál es la fortaleza que tiene que tener el juez? No dejarse intimidar por nadie. ¿Por qué? Porque en última,
el juicio es de Dios. O sea, el que está operando la justicia en nombre de Dios es el juez, ¿cierto? Pero entonces tiene un deber fundamental de ser operario de la acción de Dios para con el más necesitado. Y termina siendo eso una realidad de ser fieles a Dios, ¿cierto? A sus mandatos, a sus enseñanzas, a su ley, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un juez. Eso lo conectamos con lo que decíamos en el programa pasado, que tú nos enseñabas, y es que qué significa hacer la voluntad de Dios, o sea, qué significa poner en práctica los mandamientos. En lo concreto, pues es eso. En lo concreto, para que no quede tan abstracto allá en los aires, sí debemos obedecer a Dios, pero ¿qué significa obedecer a Dios? Pues obedecer a Dios en lo concreto es justamente eso, en el caso de los jueces, por ejemplo, ¿no? En el caso de los jueces. Y es que me parece que los jueces tenían una responsabilidad muy grande, porque como tú decías y anotabas ahorita, es Dios haciendo el juicio a través de los jueces, de manera que por eso, porque uno diría, bueno, pero ¿por qué le pone el énfasis de no hacer diferencias a la hora de hacer justicia? Pues claro, porque es que Dios está haciendo justicia a través de los jueces, por eso les dice, no se inclinen para un lado ni para el otro, porque Dios no es así. Entonces, en últimas, quien está haciendo la justicia es Dios, de manera que el juez tiene la responsabilidad de no sé cómo decirlo, pues tiene la responsabilidad también de que el pueblo vea que Dios es justo. Y si el juez no es justo, pues ¿qué va a decir el pueblo? ¡Qué injusticia! ¿Y Dios cómo puede permitir la injusticia? No, Dios no es que Él esté ahí detrás de la injusticia, porque Dios, a través del intermediario que es el juez, establece la justicia. Por lo tanto, hay la responsabilidad muy grande, yo no sé si lo podría decir así o quizás no sé, de hacer quedar bien a Dios, no sé. Sí. Yo creería que la función que estaba mencionando el texto, cuando hablaba de jefes, cuando hablaba de responsables de la tribu, cuando hablaba del juicio que tienen que hacer, de operar la justicia, indudablemente es que esta es una función delegada por Dios para con su pueblo. O sea, no es propia, no es que me la invento yo, si quiero la aplico, si no, no la aplico, sino que es una realidad fundamental para marcar la acción de Dios mismo, que es el que impregna la justicia. Quería cerrar en el versículo 18, aunque no nos favorecía mucho las traducciones, decía, entonces yo os prescribí todo lo que debías hacer. Me dejaba un poquito escaso la traducción, porque resulta que me daba cuenta una cosa bellísima, que con lo que abrimos esta unidad en el versículo 1.1, ¿se acuerdan? Elet had devarim, estas las palabras, ¿no? En el 1.18 se cierra con este kol had devarim, estas todas las palabras. Y entonces tiene una particularidad, una connotación, porque es esa enseñanza, esas palabras dadas por Dios, ¿cierto? Como enseñanza, como ley. Entonces fíjense que termina siendo una apropiación, una aplicación real, actualizante a las realidades, a las situaciones que tiene el pueblo, y que son las palabras dadas por Dios que se convierten en ley para todo el pueblo. Sí, no es si quieres, porque si son ley, es para beneficio del pueblo, ni siquiera no es para beneficio de Dios, es para beneficio del pueblo. Entonces, nosotros podemos ver también, como para ir cerrando, modelos de liderazgo que son para el beneficio de la misma construcción de pueblo, de la misma construcción social de pueblo. Dios ha hecho su parte, podríamos decir, ¿cierto? Dios ha hecho su parte, que es haberlos sacado de Egipto, digamos, ¿no? Pero ahora ellos también tienen que hacer su parte, porque la bendición trae también la demanda y la responsabilidad. Creo que por ahí estaría la teología de este pasaje, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, y tendríamos que decir que lo podemos actualizar en nuestras realidades, como comprometiéndonos como creyentes en esta experiencia de construir una sociedad justa e igualitaria con modelos auténticos de liderazgo. Porque si no tenemos eso, podemos echar mucha carreta, muchas mentiras y no ser válidos. En cambio, si nuestra experiencia de fe como pueblo de Dios es de realmente reconocer o adquirir unos principios que nos ayuden a construir una sociedad más
justa, mejor, más igualitaria y que opere la justicia, sería un principio de cercanía, de transformar nuestras realidades, nuestro país, nuestras instituciones, tantas cosas que nos falta por de verdad darle un criterio de verdad, de justicia y de equidad. Y de equidad. Pues entonces cerremos con necesitamos, o esta organización es necesaria para una vida mejor. Vayámonos pensando en esto, porque esto puede también en pequeño hacer nuestras propias construcciones desde los contextos desde donde vivimos, ¿no? Desde las comunidades desde donde vivimos, a partir de esos pequeños contextos, inclusive en nuestra propia familia y en los contextos comunitarios. Eso ayudaría, como tú dices, a hacer un mundo mejor. Un saludo fraterno para todos y todas y los esperamos en 8 días.